Hola, soy Miguel Campos. Bienvenidos a este vídeo de introducción a ZBrush. En él veremos las principales opciones de este magnífico software de modelado y pintado de texturas 3D. Empecemos. Bueno, lo primero que tenemos que saber de ZBrush es que no es un software típico de animación 3D o un software típico de modelado 3D. Este software está a caballo entre un software de 2D y un software de 3D. Yo, si me preguntaseis, creo que diría que es más parecido casi a un Photoshop que a cualquier otro software 3D que conozcáis. De todas formas, lo bueno del software es que tiene ciertas herramientas que están pensadas para editar elementos 3D. Y son estas herramientas las que nosotros luego utilizaremos para exportar a otros softwares y utilizarlas para hacer las animaciones en 3 dimensiones. Por ejemplo, no tenemos el concepto clásico de escena. O sea, yo aquí no tengo ningún hipergraph o ningún explorer o ninguna herramienta que me archive la escena de ninguna de las formas. Yo tengo un montón de herramientas que luego veremos, pero yo cuando genero un elemento 3D y lo modifico, yo lo que estoy haciendo es crear una herramienta como si fuera una especie de tampón que luego podré repetir en el canvas, en el lienzo de ZBrush. De esta forma, cuando yo dejo de editar, yo si quiero puedo redibujar una y otra vez la herramienta que previamente yo había modificado. Pero esto que estamos viendo no es una escena 3D, es una imagen plana, que tiene una información de profundidad, que es lo que en ZBrush llaman píxel. No es un píxel normal, sino que además tiene una información de profundidad. Por ejemplo, yo podría coger el último elemento que dibujé y moverlo hacia adelante y hacia atrás en la profundidad de la imagen. Pero realmente no es una escena 3D. Y hay que tener muy claro una cosa. Cuando nosotros estamos dibujando elementos 3D, no podemos seleccionar uno y reeditarlo, ¿vale? Es igual que cuando trabajamos con Photoshop. Si nosotros hacemos un dibujo, hacemos un trazado, cuando llevamos 20 trazados no podemos coger el anterior y modificarle un poco la curvatura. Esto no se podría hacer. Lo que tendríamos que hacer es guardarnos este documento, abrir de nuevo la herramienta y justo cuando acabamos de dibujar es cuando podemos editarla y modificarla de nuevo. Pero todos los dibujos que hubiéramos hecho anteriormente no se podría modificar. Esto resulta un poco difícil de entender al principio, sobre todo a la gente que viene de un 3D más tradicional, ya que te vuelves literalmente loco intentando volver a seleccionar o buscando el elemento que habías editado y que quieres volver a reeditar. Entonces, lo que hay que tener claro es que los elementos que nosotros consideramos 3D, aquí dentro de ZBrush, los considera como una herramienta más. Igual que tenemos una herramienta de pincel, pues tenemos una herramienta que dibuja un elemento 3D y que luego la podemos colocar dentro de nuestra imagen. Si tenemos claro este concepto, va a ser mucho más sencillo trabajar con ZBrush. Una vez vista esta pequeña nota de filosofía de software, vamos a ver ahora las opciones o los elementos que componen el interface de ZBrush y los elementos o digamos los atajos de teclado que necesitamos para movernos por este interface, como por ejemplo girar los objetos o cómo moverlos. Lo primero que tenemos en la parte superior, bueno, aparte del nombre de ZBrush y la memoria que estamos usando, tenemos también la barra con todas las herramientas. Luego, aquí en la parte inferior de esta barra, encontramos las herramientas principales para editar los objetos 3D y para pintar las texturas. Tenemos aquí en la parte izquierda un botón que es el botón del Projection Master, que veremos más adelante en este mismo vídeo. Y luego tenemos aquí perdón, tenemos aquí las herramientas básicas para trabajar con ZBrush. Tenemos también los alfas, tenemos aquí también una serie de texturas, tenemos los materiales, tenemos este apartado que ahora está desactivo, que es para los trazados, como cuando nosotros hacemos un brochazo, cómo funciona ese brochazo. Tenemos también aquí el color picker. Y luego tenemos en la parte derecha los elementos o los botones de navegación. Por ejemplo, podemos hacer un scroll, vamos a hacer zoom in o zoom out, podemos hacer
esta herramienta de aquí, que es una especie de anti-aliasing, yo diría que un poco cutrito, que es básicamente reducir la imagen a la mitad para que se vea mejor. Luego tenemos aquí una serie de elementos para mover el objeto, para rotarlo, para girar alrededor de él y para escalarlo. Además de los elementos básicos y evidentemente el canvas, que es el elemento central del interface, podemos ir añadiendo varios menús a la parte izquierda y a la parte derecha del interface. Yo puedo pinchar aquí en estos iconos y podría poner cualquiera de los menús que tengo aquí inicialmente. Por ejemplo, si yo voy a utilizar las transformaciones, pinchando en esta especie de círculo con una flechita que sale, yo podría moverlo aquí a la parte izquierda del interface. Si quisiera también los tools, podría moverlo aquí. Cuando los menús son demasiado grandes para que puedan aparecer todos en la parte izquierda, si pinchamos donde no hay botones, podemos subir y bajar los menús. Luego también podemos cerrarlos, podemos quitarlos y podríamos comprimirlos. También, si quisiéramos, podríamos ponerlos en la parte derecha, o si pinchamos y arrastramos en la parte que a nosotros nos interese. Aparte de eso, también podemos coger cualquier botón y colocarlo en cualquier parte del interface. Por ejemplo, yo aquí en preferencias, o vamos a buscar otro, por ejemplo, no sé, Draw, podría coger este botón que es el de RGB Intensity, pinchar sobre él con Control y lo podría arrastrar fuera del interface. Si pincho Control y hago clic una vez más, lo quito de ahí. Hay que andarse con ojo con esta opción porque esta parte de aquí, digamos que es editable. Quiero decir, yo podría coger esto y sacarlo fuera. Tendría que volverlo a colocar, fijaros que lo puedo colocar también de otra forma, para que apareciera, ¿vale? Si se nos olvida, podríamos abrir y cerrar de nuevo el interface y volverían a aparecer otra vez los menús. Lo digo porque a veces sin querer, con Control le dais y vais borrando menús o vais haciendo un poco desmadre dentro del interface y al final podéis acabar con un interface que es muy poco útil. Luego hay una cosa curiosa del Control, que es más que curiosa, es interesante, que es que si lo mantenéis pulsado y dejáis el cursor encima de cualquier botón, os da información de para qué sirve ese botón. Pero andaros con ojo, porque yo no hago clic, simplemente dejo el cursor por encima del botón, ¿vale? Si dejamos el cursor sin apretar control, nos da información, pero mucho más reducida. Eso está bien a veces cuando estamos trabajando, pues bueno, el ZBrush tiene muchísimas opciones y a veces pues puedes olvidar alguna opción, entonces siempre está bien tener esta utilidad para recordártelo de forma rápida. Luego hay otra cosa que es para trabajar con ZBrush, yo no diría que es imprescindible, pero sí muy recomendable, es utilizar una Wacom, una tableta gráfica, y evidentemente si podéis compraros una grande, mejor que una pequeña, porque a mí me ocurría al principio de empezar a trabajar con ZBrush, tenía una pequeñita de un tamaño una A6, ¿vale? Que es una cuartilla bastante chiquitita. Entonces pasaba que cuando yo quería apretar algún botón, a veces el simple hecho de bajar el lápiz hasta que hiciera contacto con la tableta hacía que se desplazara un poco el puntero y apretara el botón que estaba en la parte inferior. Esto era bastante desesperante. Al final, para vuestra información, me hice con una tableta que es DIN A4, que es un tamaño ya muy respetable, y la verdad es que es otro mundo para trabajar con ZBrush. Pero bueno, sigamos un poquito con el interface. Como os he dicho,